Hablemos de un libro, Hechos fundacionales de la República de los Indios a la República Soberana. La vida de las personas, la vida de los pueblos, la historia de las naciones, en realidad está determinada por una cantidad de hechos, sucesos, circunstancias y acontecimientos que ocurrieron antes. El presente de una persona y el presente de una nación y de un pueblo, sus características políticas, sociales, culturales, la manera de hablar, el idioma que hablan, lo que creen, la manera de pensar, los principios y valores que sustentan a las personas, a las naciones, a los pueblos, han estado determinados de manera evidente por acontecimientos, circunstancias ocurridas antes. No es posible comprender a las personas de hoy, a los pueblos y naciones de hoy, sin ver el pasado, sin asomarse a ese pasado. Y en realidad uno podría identificar de una nación, de un pueblo, de una persona, 10, 15 o 20 acontecimientos o circunstancias que explican cómo sea hoy. Pero con el ánimo de simplificar y de buscar la esencia de lo principal, de lo fundamental de esos hechos y circunstancias del pasado que explican el presente. En este libro hemos identificado no 15 ni 10 hechos fundacionales o hechos fundamentales, sino solamente 4. Y claro, cuando uno identifica 4 y no 15, discrimina y establece un criterio académico, una reflexión histórica y política sobre qué elementos resultan ser, desde mi opinión, más relevantes y más determinantes que otros. Bueno, este libro pretende explorar esos hechos fundacionales ocurridos en ese transcurso de unos 500 años, es decir, de aquellas épocas donde aquí en Nicaragua vivían numerosos pueblos a los que Warner llamó República de los Indios. Pueblos que tenían propiedades, que eran dueños de territorios, que tenían poblaciones, que construían comunidades y que establecían reglas y maneras de vivir y de existir y de compartir, que tenían un idioma, una cultura, un conjunto de creencias, una manera de organizarse. Esos pueblos, esas repúblicas de los indios que existían aquí antes de la llegada de los expedicionarios españoles, de los aventureros españoles, bueno, desde esa época hasta lo que hoy es la República Soberana. De ese punto de partida a este punto actual, con estas características políticas, sociales, culturales, institucionales, con este conjunto de normas jurídicas, de principios y valores, bueno, es posible identificar qué hechos son más importantes que otros, más determinantes que otros, para explicar esas características presentes. Bueno, este libro se publica a más de 500 años del inicio de la resistencia indígena, abril de 1523, a más de 500 años de las fundaciones de las ciudades de León y Granada, en 1524, a más de 200 años del proceso de independencia, la primera acta de independencia, septiembre de 1821, de la Capitanía General de Guatemala, conocida como Acta de la Independencia de Centroamérica, a más de 200 años de la primera revolución popular antioligarca y antiimperialista de 1823, a casi 170 años de la expulsión de la invasión filibustera en 1857, después de la Guerra Nacional de Centroamérica,
a casi 100 años del inicio de la guerra por la liberación nacional de Sandino, por la defensa de la soberanía en 1927, a casi 90 años del asesinato del general invencible Augusto C. Sandino en 1934 y a casi 50 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979. Y cito una frase de un filósofo griego del siglo VI a.C.: nada surge de la nada. El presente de hoy no surgió de la nada. Las características políticas, los principios, los valores, la estructura, la organización política y social no ha surgido de la nada. Hubo antes algunas circunstancias, algunos sucesos que condicionan este presente. Esta Nicaragua actual, su población, el territorio, la cultura, la multiculturalidad, la evolución histórica, la institucionalidad, todas esas características en su conjunto que definen a la República Soberana de Nicaragua hoy han estado determinadas por esos hechos, circunstancias, procesos fundacionales que no es posible obviar a pesar de la narrativa convencional, del discurso mediático y de otros factores que han obviado esos elementos en la realidad contemporánea. Y es imposible dejar de obviar y omitir en este mundo que de manera irreversible se mueve del fin de la era y de la hegemonía unipolar a un nuevo orden mundial multipolar. Y en primer lugar, esos 4 elementos que simplificamos de manera precisa, tenemos que decir que la nación nicaragüense, esta República de los Indios que pasó a ser en el tiempo República Soberana, estuvo en una condición geoestratégica fundamental que determina el presente y ha marcado 5 siglos de existencia. Y es la condición geoestratégica del estrecho dudoso, del río San Juan de Nicaragua, de los grandes lagos, del potencial canal interoceánico que despertó las ambiciones tempranas de los conquistadores españoles, de los británicos, de los franceses, de los imperios coloniales y después también de los Estados Unidos. A lo largo de estos 5 siglos, el proyecto del canal interoceánico, la gran ventaja geográfica que Nicaragua posee en medio de los 2 océanos, la belleza de ese río San Juan que desemboca en el Caribe, el gran lago de Nicaragua, el lago de Managua, el estrecho, el istmo de Rivas, fue un apetitoso escenario geográfico natural para la expansión del comercio mundial que despertó los intereses expansionistas de las potencias coloniales antes y de las potencias imperialistas después. Y generó dentro del país numerosos conflictos entre los que iban por un lado y otro. Las ambiciones locales fueron exacerbadas en estas condiciones. Por lo tanto, la primera circunstancia, la primera condición de la existencia desde los pueblos originarios que vinieron del norte y el sur en distintas oleadas migratorias para asentarse en este territorio lleno de belleza, a lo que los españoles llamaron el paraíso de Mahoma, por la exuberante naturaleza, la abundancia, la riqueza de los ríos, de los lagos, de la flora y la fauna que aquí estaba. Y esos pueblos del norte se sentaron aquí en Nicaragua, y los pueblos del sur en la frontera del río San Juan, y se mezclaron esos pueblos durante centenares de años.
desarrollando su propia cultura, su manera de vivir, su manera de hablar, de comer, de cultivar la tierra, su cosmovisión de venerar los astros, la naturaleza y ese inmenso río que cruzaba desde el lago hasta el Caribe, y ese inmenso lago que era fuente de riqueza, de belleza y de adoración. Ese río San Juan de Nicaragua que pasó a ser de estrecho dudoso a desaguadero, de desaguadero al río San Juan, hoy San Juan de Nicaragua, potencial, la ruta más común para el potencial canal interoceánico. La segunda condición importante, relevante, imposible de obviar, es que esos expedicionarios españoles, esos aventureros que vinieron a estas tierras en busca de oro y en busca de ese estrecho que uniera los mares para ampliar el comercio mundial con Asia, con China y la India, vieron en el centro de América, en Nicaragua en particular, un punto clave para ser conquistado, para ser dominado y para expandirse. Y no es casual que en 1524, a fin del año, decidieran fundar dos ciudades, León y Granada. Y aquí viene un factor importante. Los aventureros no eran aventureros de paso, sino que decidieron quedarse, establecerse, asentarse. Y eso es un acto de dominación, de control, de poder político. Y se establecieron cerca de dos comunidades grandes, indígenas de la zona, como fuentes de trabajo para subsistir. Y en el centro, en Granada y León, los españoles organizaron sus ciudades y obtuvieron la mano de obra para construir sus ciudades y sus alimentos de las poblaciones aledañas. El hecho de quedarse y no pasar, el hecho de asentarse y establecerse, marcó un antes y un después. Esas ciudades impusieron un nuevo modelo organizativo, institucional, y realmente crearon la provincia de Nicaragua. La Nicaragua de hoy, hablamos español por esa influencia, por esa determinación, y comenzó un proceso de mestizaje, de mezclas culturales del idioma. Fueron desconocidos los anteriores dioses, creencias, dogmas, doctrinas, reglas. Los liderazgos anteriores fueron desplazados por los nuevos liderazgos impuestos a la fuerza, y prácticamente 30 años después de iniciada la conquista, en Nicaragua la población había sido exterminada de manera significativa, pero además se había mezclado en un proceso irreversible de la transformación social, política, cultural de la nación. Un tercer elemento fundamental que determina la historia presente es el proceso de independencia. Y no me quiero referir a la independencia como un acto o como una acta de independencia al 21 de septiembre de 1821, sino la independencia como un proceso que en el caso de Nicaragua y Centroamérica marcó 5 acontecimientos que son una continuidad del proceso de independencia, de liberación, de desarrollo soberano del pueblo nicaragüense. Y aunque el acta del 21 de septiembre marca el inicio de ese proceso, del 15 de septiembre marca el inicio de ese proceso, 15 de septiembre de 1821, después viene la anexión a México y la independencia o la separación de México para formar la Federación de Centroamérica, y después viene la conformación de las repúblicas o de los estados soberanos, parte de la Federación Centroamericana, que en Nicaragua ocurre en 1838, y la Guerra Nacional de Centroamérica, la guerra civil enfrentada entre liberales y conservadores, que se transforma en una Guerra Nacional de Centroamérica para enfrentar al agresor norteamericano, invasor traído por los democráticos. Y en esa Guerra Nacional de Centroamérica, los ejércitos unidos de Centroamérica logran la victoria y expulsan al invasor.
De tal forma que ahí tenemos otro proceso de independencia que instaura y reafirma la independencia de Centroamérica y la soberanía y la nacionalidad centroamericana. Y después vienen los procesos, la revolución liberal, la invasión norteamericana, la guerra de liberación nacional que impulsa Celedón y la guerra de liberación nacional por la defensa de la soberanía de Sandino. Y aquí viene otro elemento importante. Sandino en Nicaragua logra enfrentar con éxito a los invasores norteamericanos que estuvieron en Nicaragua desde 1912 y son expulsados en 1933. Sandino obtiene en términos reales una victoria militar porque no logra ser vencido por los invasores y logra imponerse. Y a pesar de las incomprensiones y de las restricciones en las montañas de la Segovia, logra resistir y vence el que resiste. Y Sandino resiste y vence. Y los marinos se quedan empantanados en Nicaragua y al fin de cuentas tienen que salir del territorio nacional y ocurre la oportunidad de la paz que Sandino busca. Y esa oportunidad de paz habría un nuevo escenario para la Nicaragua posible y futura, un escenario desde la doctrina y de la visión sandinista, de Sandino, patriota, antiimperialista, por la defensa de la soberanía, con un pensamiento social, en un gobierno liberal, frágil, de Juan Bautista Sacasa. Bueno, esa oportunidad de paz fue truncada dramáticamente con el asesinato de Sandino en febrero de 1934. Y desde mi punto de vista, ahí viene otro hecho fundamental que trastoca la posibilidad futura. Y ese hecho fundamental marca el inicio de una resistencia popular de Nicaragua, de nicaragüenses patriotas, que se oponen a esa nueva realidad que se crea. Sandino era el único personaje capaz de enfrentar y de evitar que se consolidara la Guardia Nacional como un esquema de ocupación. Era el único que podía resistir y oponerse al liderazgo de Somoza García como líder de esa Guardia Nacional y además como un incondicional de los norteamericanos. Sandino era el único que podía impedir el surgimiento de la dictadura somocista. La eliminación de Sandino, responsabilidad ejecutiva de la Guardia Nacional por orden de Anastasio Somoza García, con la anuencia de la Embajada de los Estados Unidos y por lo tanto del gobierno de los Estados Unidos, marca un fin de la oportunidad histórica de Nicaragua y por lo tanto abre una nueva resistencia popular, sandinista, patriota, antiimperialista, que inicia inmediatamente después de su muerte. Y eso da origen a la Revolución Popular Sandinista de julio de 1979. Las características de Nicaragua, la multiculturalidad, consecuencia de esas ambiciones británicas en el Caribe, para manipular a los pueblos del Caribe, para apropiarse de la riqueza de la entrada por el río San Juan, llamar Greytown el primer bombardeo a este pequeño puerto y la destrucción por parte de la naval de los Estados Unidos, el primer bombardeo a un país soberano en 1854 directamente por la naval norteamericana, así como el primer bombardeo aéreo provocado en Ocotal en 1927, y unos meses antes había ocurrido con avionetas tirando dinamita sobre la ciudad de Chinandega en febrero de 1927. Bueno, esas fueron las circunstancias que fueron creando en Nicaragua una serie de características: la multiculturalidad, la soberanía, el principio de independencia, de autodeterminación, la vocación revolucionaria de la población nicaragüense y antiimperialista está marcada por la historia. El presente de Nicaragua
Nada surge de la nada, dice el filósofo griego Parménides. Nada surge de la nada y el presente de Nicaragua ha surgido de la historia, de una historia patriótica, de lucha, de defensa de la soberanía, una historia de dignidad que a veces tiene altos y bajos, a veces tiene traidores locales y a veces grandes heroísmos personales y colectivos. El presente de Nicaragua, por lo tanto, podría explicarse básicamente por 4 hechos fundamentales. Eso es lo que tratamos de argumentar con documentación amplia en este libro de 406 páginas, Hechos fundamentales de la República de los Indios a la República Soberana. Muchas gracias.